Obviamente se ve más feo, no es la mayor estética que tengamos, pero la cantidad de información que nos da es bastante. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Hoy vengo a hablarles sobre algo diferente al diseño de PCB y algo que está relacionado, y es el tema de los cables estructurales. Y bueno, por lo general nos ha pasado de que hacemos nuestro diseño de la PCB, hacemos su caja, hacemos toda la decoración interna, pero nos olvidamos de un tema bastante importante, que es el tema del cable arnés o el cable estructural. Y esto también se debe documentar, porque si utilizamos un conector grande, imaginemos este de 8 cables, se debe especificar, ¿no?, qué función cumple cada cable. Una alternativa es hacerlo de esta forma, como lo estoy haciendo acá. Sin embargo, no todos saben utilizar Inkscape y se hace un poco complicado el tema de ajustar los cables. Tenemos que, bueno, hacer que queden alineados y, bueno, es un tema, ¿no? Y encima considerar el tema de las normas, de colores de los estándares de los cables. Entonces, luego de esto habría que colocar el tipo de cable, habría que colocar el fabricante del conector, y luego de esto revisar cada cosita y hacer una lista de materiales para que alguien luego venga y fabrique el cable. Y bueno, si pensamos en eso, se comienza a ser cada vez más complicado. Y acá este ejemplo, tengo este cable aquí bien simple, ¿no?, que es esto: 4 conectores y un conector para el botón. Entonces aquí diríamos, bueno, o sea, lo puedo hacer de esta forma porque no es tanto, pero aquí hay detalles que se están perdiendo y detalles que no se están automatizando. Entonces, para esto, hace tiempo estaba leyendo el foro de KiCad y conseguí una herramienta que se llama WiresBiz, que es para hacer el tema de cableado estructural. Esta sería la forma. ¿Sí? Lo interesante de esto es que trabaja con las diferentes normas de colores, que es el DIN, el IEC, este PAR, que es para los pares. Hay una norma para pares trenzados, y la TIA, que es la misma norma de los UTP, que es par trenzado de esa forma, ¿no? Lo establecen estas normas. Y bueno, de acá, esta es la sintaxis. Se utiliza conectores, cables y conexiones. Entonces, conector, cable y el otro conector y las conexiones. ¿Sí? Entonces, he estado revisando esto un par de días y me ha parecido bastante interesante. Es simple de instalarlo, bueno, en mi caso en Linux. Simplemente lo único que se exige es instalar este programa, Gravis, que se instala con un comando apt. Si utilizan sistemas Linux, no sé, bueno, acá está en Windows, no lo había revisado en Windows, pero acá está. También se instala un Excel, un exe. Y bueno, finalmente tener Python de 3.7 o más, y se instala con PIC3, o también se puede instalar directamente desde el repositorio si se desea. Ya, para generar ese cable estructural, yo he hecho este ejemplo solo para poder tener este esquema. No tengo un ejemplo real ahora, pero imaginemos que, qué sé yo, tenemos un controlador de cambio climático o algo así, y podemos leer la temperatura, qué sé yo, otro sensor de humedad y un sensor de presión, y en este caso la alimentación con un enable y un botón. En este caso lo hice así externo digamos que sea un botón que está a 15 metros de distancia y bueno, tiene que llevar su cable y toda la cosa, ¿no? Entonces esto sería como, bueno, tendría su cobertura. A esto es lo que me refiero con el tema de hacerlo de esta manera. O sea, puede quedar muy bonito, pero
No todos sabemos utilizar esta herramienta. Entonces, la facilidad que da este programa para automatizar es increíble. Ahora, ¿cómo comenzamos a hacer esto? Una vez que tengamos la aplicación instalada y verifiquemos que funciona de la siguiente manera. Ahí ya sabemos que se está reconociendo. Vamos a crear una carpeta específica en un lugar específico que conozcamos y vamos a crear un archivo que se llame, bueno, yo lo llamé mi cable en este caso, y con la extensión YML. Esta extensión es una extensión muy parecida a JSON, pero mucho más entendible para los humanos. ¿Qué se hace? El programa está, bueno, la estructura de este archivo YML está formado por tres grupos. Un grupo de conectores, otro grupo de cables y otro grupo de conexiones. Entonces, en el grupo de conectores vamos a colocar todo lo que es conectores, tal como lo dice, nos lo indica ahí. Entonces, tenemos el primer conector. Este conector va a ser el conector X1. Y finalmente este X4 y este X5. Eso van a ser todos nuestros conectores que vamos a definir ahora. Entonces, el primero, yo ya me tomé la molestia de definirlo porque era el más largo. Simplemente se coloca X1, el tipo de conector. ¿Qué tipo de conector es? Es un pin header, le coloqué en este caso. Como el que usa los Arduinos, algo así, creo que ese así es como se llama. Sería socket, no, sería socket, pin socket sería realmente, porque pin socket, así sería, porque sería el hembra. La etiqueta es qué función cumple cada cable, cada pin de ese conector. En el caso que no se utilice un pin, se coloca simplemente NC y ya se está indicando que no se va a utilizar. Aquí en los conectores existen muchos más parámetros que se pueden colocar, pero por ahora vamos a utilizar esta sintaxis simple. El otro conector que vamos a definir es el X2. Voy a copiar y pegar, porque se repiten la mayoría de los elementos. Entonces el X2 es un PIC socket de 2 pines que va a tener T1 y GND. Simplemente va a ser esto de acá. Y por ahora vamos a dejarlo así. Vamos a hacer ahora el cable. ¿Qué cable vamos a utilizar para unir el conector 1 con el conector 2? Vemos que es un cable de dos hilos. Entonces hay una norma acá en la sintaxis. Vemos que se coloca la palabra W, el número de hilos que va a tener, la distancia, el calibre. Este show equivalent es para mostrar un calibre en AWG equivalente a este, y el color, en caso que no se utilice un código de color, es estándar. Entonces, si utilizamos un estándar, automáticamente va a tomar el estándar. En este caso, si utilizamos DIN, tomaría el estándar DIN como lo vemos acá. El 1 sería blanco, el 2 sería tal, no tendríamos que especificar cada color. Y bueno, en este caso voy a cambiarlo, van a ser 2. La distancia voy a indicar que sean de 2 metros, por colocar algo. El calibre va a ser 0.25 metros cuadrados, que busque un equivalente así. Y los colores van a ser de acuerdo a los que indiqué acá, que sería verde y negro. Entonces sería green y black, que sería BK. De esta forma ya tenemos un cable y tenemos dos conectores. Ahora, ¿cómo unimos esos conectores? Pues vamos a ver la sintaxis también. Y para unir los conectores en conexiones, no estoy seguro si esto lo he copiado bien, voy a copiar todo esto. Entonces, en conexiones, esta sería la sintaxis, sería X1, que sería X1, aquí sería X2. Está conectado a X2 a través del cable 1.
una de las razones importantes es que la cantidad de conexiones, estas conexiones son por pares, quiere decir que esta va con esta va con esta y esta va con esta, y así sucesivamente. Esto es igual a que yo diga 1, 2, 3 y 4. De igual forma acá abajo, pero no puede haber uno más largo que el otro. O sea, deberían ser como vectores, digámoslo de esta forma, que tengan la misma distancia. Entonces, en nuestra situación solamente son dos cables, o sea, dos conectores, son dos pines del conector 1 que se van a conectar a dos pines del conector 2. Exactamente. Entonces voy a eliminar esto y eliminar esto. Miramos acá y es él asumiendo que empieza desde el 1, que el 1 es acá y el 8 es al final, asumiendo que está de esta forma. De igual forma acá, donde el verde sería el 1 y el negro sería el 2. Entonces nuestra conexión sería 1 con 1, 1 con 1 y 2 con 2. Entonces nos vamos acá, sería 1 con 1 del conector 1. A ver si me explico. El conector 1 tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El pin del conector 1 va conectado al cable 1, al pin 1 del conector 2. De igual forma, del conector 1, el pin 2 va conectado al cable 2 del conector 2 del pin 2. ¿Sí? Entonces, esto es exactamente lo que tenemos acá. Simplemente vamos a ejecutar. Para ejecutar esto, simplemente colocamos el nombre del archivo y aquí tenemos un error. El error era que connector es con dos n y lo tiene con una sola n. Ya, una vez hecho eso, vamos a revisar el cable que nos ha generado. Cabe destacar que este programa va a generar un archivo PNG donde se puede ver la conexión. Aquí podemos ver el pin 1 conectado con el pin 1 del otro y el pin 2 con el pin 2. El cable, el calibre del cable, el metraje del cable, que serían 2 metros, la cantidad de cables que trae internamente y las conexiones y los colores que hemos asignado según el esquema. Ahora voy a seguir con el siguiente conector, que sería el X3, el pin 1 sería GND, el 2 EN y el 3 BCC. Entonces volvemos a repetir esto de acá. Esto va a ser el conector 3, el pin 1, GND, EN y BCC. Entonces GND y BCC. Vamos a utilizar otro cable, probablemente sea el mismo, en este caso de 3 hilos. Vamos a hacer lo siguiente: el cable 2, 3 conectores, también van a ser 2 metros. En este caso, no, voy a hacer que sea 1 metro nada más. El mismo calibre, por decir algo, que busque un equivalente. Y los colores son negro, blanco y rojo. Entonces sería negro, blanco y rojo. No estoy seguro si white ese es el código del blanco, así que lo vemos acá. Es WH tal cual. Y aquí ya terminaríamos con el conector, con el cable, perdón. Y ahora vamos a hacer una nueva conexión. ¿Y qué vamos a unir? Vamos a unir el cable 1, el conector 1, y vamos a unir sus pines, sería el 3, 4 y 5. Serían los pines 3, 4 y 5 con el cable 2, bueno, a través del cable 2 de sus pines 1, 2 y 3, y lo vamos a unir al conector 3 en las posiciones 1,
2, 2 y 3. En este caso quedaría de esta forma. Vamos otra vez a compilar. Sale un error nuevamente. Es que esto reconoce mayúsculas de minúscula probablemente. Exactamente. Veamos ahora cómo quedó. Y podemos ver que aquí tenemos la siguiente conexión. GND, BCC y acá está. Digamos que yo quiero que BCC esté aquí arriba y GND esté aquí abajo por temas de estética básicamente. No quiero que GND esté arriba, sino que BCC esté arriba. Entonces vamos a hacer el siguiente cambio. Voy a indicar acá que acá vaya el 3 y aquí vaya el 1. Volvemos a compilar y quedaría de esta forma. Pero si se dan cuenta, los colores están invertidos, rojo con negro y negro con rojo. O sea, esto solamente quería demostrarle que se podría cambiar el orden de los cables y el programa iba a poder hacer el orden acá. Para corregir esto, simplemente tendría en el conector que colocar en la posición 1 BCC y en la última posición GND. Vamos a hacer eso de una vez. En el conector, aquí iría BCC y en la última parte GND. Volvemos a compilar entre comillas y vemos que ahora sí está de forma correcta y tiene este trenzado. Simplemente por temas de estética queda así. Entonces, para finalizar, ya porque el video creo que ya me quedó un poco largo, voy a hacer el cambio. Bueno, agregar el último conector, que sería un conector de 3 también. Sería el conector, va a ser el mismo. Vamos a colocar acá, vemos que es GND, S1 y S2. El cable va a ser un cable de 3 igual a este. Y va a tener los siguientes colores que son marrón, verde y azul. Entonces marrón es BN, verde es GN, perdón, y azul es BU. BN y azul. Aquí ya tendría el cable configurado. Y ahora vamos a hacer la conexión. Sería algo similar al anterior. Sería el conector 1 que se va a conectar a través del 765, 567, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 6, 7, 8. Sí, el 6, 7 y el 8 que se va a conectar a través del cable 1, 2, 3 al conector 1, 2, 3. Al conector 1, 2, 3. Vuelvo a compilar. Vemos el archivo de salida. ¿Y qué pasó acá? Que no actualicé el cable y el cable 3 está quedando por acá solito. Vamos a colocar el cable 3 y de esta forma sigue estando mal porque ahora no actualicé el conector que era. Entonces esto es lo que pasa cuando se copia y se pega. Así que debería ser el conector 4. Sí, el X4. Ya de esta forma ya tendríamos la versión final de esta parte de acá. Obviamente se ve más feo, no es la mayor estética que tengamos, pero la cantidad de información que nos da es bastante para decidir de qué forma se va a conectar y cuáles son los metros de cable y qué conector va con qué cosa. Y lo otro que no les he mencionado, pero también lo hace esto, es que se pueden se genera un BOM de esta información que sería la siguiente. ¿Sí? El ID del cable, la descripción del cable,
la cantidad de cable, o sea 2 metros de cable, o sea este salió igual porque eran dos cables que eran de la misma cantidad, era 1 metro de cada uno, salen 2 metros, los conectores, y acá aparte de esto se puede especificar más información. Adicional a esto también te genera un archivo HTML con toda la información que ya habíamos visto antes en la imagen, pero un poco más completa, también generando en la parte de abajo un BOM. Y adicional también un archivo SVG que se puede editar también perfectamente. Se puede editar, mover las cosas. Y bueno, eso básicamente es este programa. Tiene un montón de cosas, lo pueden revisar. Hay también para conexiones de cables UTP, hay para conectar estos ferrules y un montón de cosas. Aquí hay un ejemplo un poco más complejo, que sería este de acá, donde tenemos un cable UTP para hacer una conexión más grande. Y bueno, acá se empieza a ver mayor cantidad de desorden. Sin embargo, con la descripción que está en cada uno de los cables se puede hacer el trabajo, ¿no? Y esto es automático, o sea, no depende de la habilidad que tenga la persona que está haciendo el esquema en Inkscape, sino que depende de razonamiento lógico, básicamente. No tienes que ponerte a dibujar líneas ni nada, ni recordar cuál es el color de cada cable. Adicional a esto está algo más, que son los screen ferrules, que si vemos que son los ferrules, son estos pincitos que se utilizan para las conexiones con los conectores Molex, estos que son bien grandes, de 5.02 milímetros de espacio, que se pueden conectar acá a un botón grande. No lo hice porque ya el video está muy largo, pero quería explicarle esto. Y bueno, básicamente acá se puede especificar el ferrules, en este caso serían 2 ferrules para los botones. Este es un esquema un poco más complejo. Igual se pueden indicar o se puede colocar un dibujo del conector. También se puede colocar información del fabricante, el número de parte del dispositivo, y en este caso sale el número de pines, como sale el número de pines acá también, 8 pines. Pero el BOM acá está con el fabricante y el número de parte del fabricante. Entonces es muchísima información que no tienes que estar, después de hacer este esquema, ponerte a buscar que se te olvide algo, ¿no? Imagínate que se te olvidó este cable y este cable resulta que era igual a este y agregaste 2 líneas en tu BOM por descuido. Y bueno, eso era lo que les quería mostrar. Espero les sirva. A mí la verdad me está sirviendo bastante ahora. Y nada, espero les guste el video y es bastante largo. Bueno, nos vemos. Chao.